Antes de comenzar, le pedimos que tenga en cuenta lo siguiente. Estamos en una lucha de ideas, una batalla por la verdad, por la fe y por la patria. Escuche atentamente este video y compártalo en todas sus redes sociales. Esa es una parte importantísima de su colaboración. Si desea ampliarla, contribuyendo con este trabajo, revise la información que aparece en la descripción de este video. Gracias. La farsa del genocidio en Guatemala, escrito por el licenciado y capitán Óscar Germán Platero Trabanino, dedicado a quienes cayeron siguiendo a nuestra bandera en contra de los que ahora pretenden falsear nuestra historia. El autor. En defensa de la verdad, la libertad y la justicia, y denunciando a la mentira. Cuando Óscar Platero me pidió que le escribiera el prólogo para un libro tan importante, era consciente de la responsabilidad que tenía y de la trascendencia que este ensayo podría tener para la historia de Guatemala. Desde los años 60, en que triunfó la Revolución Cubana y se asumió por parte de la izquierda la mitología del discurso guevarista y castrista, en el sentido de crear por la vía violenta, cuando no terrorista, 2 o 3, muchos Vietnam, miles de personas, casi todas ellas inocentes víctimas, han caído en las calles de este continente por seguir a esta utopía criminal. Guatemala, al igual que ocurrió en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay o Venezuela, por citar tan solo algunos de los casos más paradigmáticos, se vio atrapada por esta violencia sectaria e indiscriminada, siempre cruel y terrible. Abstraídos por la idea de crear un paraíso revolucionario en la tierra, siguiendo la senda de la isla prisión de la Cuba construida por los Castro a sangre y fuego, y siempre en la línea de que el fin justifica los medios, las nuevas organizaciones de corte marxista-leninista, en todas sus versiones, perpetraron los más abyectos crímenes en nombre de sus ideas. Sus supuestos nobles ideales, algunos de tan dudosa legitimidad como la creación de un hombre nuevo, que nunca debería discutir la naturaleza policíaca y criminal del régimen en ciernes, les llevaron a una auténtica degeneración política e ideológica, capaz de disculpar todo en aras del proyecto revolucionario, e incapaz de detenerse a sopesar moralmente sus fechorías. Llevados de esta orgía de sangre y violencia, impulsada por una suerte de razón redentora y el fundamentalismo totalitario, llegaron a fusilar hasta compañeros suyos, como le pasó al poeta salvadoreño Roque Dalton, y a justificar todo en nombre de la causa revolucionaria. Ya se lo había dicho Fidel Castro a sus pupilos, reunidos en La Habana, unos años antes. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Miles de inocentes, muchos de ellos niños e incluso jóvenes ajenos al fragor revolucionario, murieron, fruto de esta locura por la que todavía ni mucho menos ha pedido perdón la izquierda, ni se espera a que algún día de hoy lo haga. Decenas, por no decir centenas, de organizaciones de extrema izquierda se reprodujeron por todo el continente como hongos y cometieron miles de atentados sin atisbo de arrepentimiento y sin tener que pedir perdón a nadie. Su razón absoluta, sus verdades indiscutibles, se sustentaban en una suerte de pureza ideológica izquierdista, incluso en un odio irracional, ya no solo contra el adversario, sino contra aquellos que por su inocencia eran neutrales,
y no habían tomado partido por sus abyectas ideas. Los casos de Sendero Luminoso en el Perú o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, junto a otros grupos, son algunos de los ejemplos más conocidos de esta violencia revolucionaria indiscriminada y salvaje. Decenas de miles de mutilados, cuerpos destrozados por las bombas, hombres, niños y mujeres sin sus órganos vitales por la acción de las minas, y un sinfín de víctimas de todas clases, colores y profesiones, sacrificados en el altar de la ideología marxista, que exhibían orgullosamente estos grupos. Platero, en este sentido, denuncia la violencia irracional de ese sesgo de la mano de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, no menos sangrienta que los anteriores, y lo hace con arrojo, valentía y objetividad. Todavía puedo recordar cuando fui invitado por el Ministerio del Interior peruano a conocer los efectos y las fotos que mostraban a las víctimas del grupo maoísta Sendero, que en su afán demencial por inocular el miedo a toda la población, tomaban material gráfico de sus desarmados objetivos, presentados como lacayos del imperialismo, y después estas personas, muchas veces desnudas, eran torturadas y exhibidas, sin ningún atisbo de humanidad, en las calles peruanas antes de ser vilmente ejecutadas. Por no hablar de las fotos de hombres y mujeres indígenas a los que se les había cortado los dedos por haber emitido el voto libre en unas elecciones para elegir a sus representantes. Trataban de infundir el terror para construir al hombre nuevo, en el sentido que soñaran esos grandes humanistas que eran los Castro, los Guevara y compañía. ¡Qué ignominia! Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y es que en la historia reciente de América Latina, nunca tantos debieron tanto a tan pocos, habría dicho Winston Churchill, en una de esas ocasiones memorables. Hombres como Platero, que sacrificaron sus vidas por los demás, es un claro ejemplo de todo ello, y sus palabras hoy resuenan con más fuerza que nunca para denunciar la mentira y reivindicar para siempre ante la historia a aquellos compañeros que dieron todo, incluidas sus vidas, por defender la paz, la libertad y la democracia. Si hoy en este continente podemos celebrar libremente elecciones, en todos los ámbitos elegir presidentes, alcaldes y parlamentos, gozar de las libertades y derechos fundamentales, junto a un sinfín de avances en todos los órdenes, es por un puñado de militares que en este continente dieron su vida por defender la palabra frente a la fuerza bruta, el diálogo como expresión del libre pensamiento frente a la brutalidad. Pero, desafortunadamente, muchos de estos hechos, de estas batallas, como las luchas que acontecieron en Guatemala o en la Argentina, entre el ejército legítimo y esa pandilla de asesinos iluminados que respondían al nombre de montoneros, son desconocidos para la gran mayoría e incluso deliberadamente olvidados. Decía también Churchill que la primera víctima de una guerra es la verdad, y nunca mejor dicho, sobre todo si nos atenemos a este caso. Los grandes olvidados de la última gran tragedia latinoamericana, en que el continente se debatía entre democracia y tiranía, entre progreso social y barbarie, fueron los militares. Y lo fueron en gran medida porque los que escriben la historia son aquellos que dominan el presente. Esa izquierda que aprovechó los beneficios de la democracia para llegar al poder y dedicarse a las labores de la manipulación histórica y la burda propaganda. Se trata de ocultar la verdad, tergiversando hechos y capítulos de las respectivas historias del continente en aras de servir a sus propios objetivos políticos. Un escritor británico bien conocido, George Orwell, que hizo su viaje desde la izquierda hasta las ideas democráticas, había dicho hace ya muchos años que
Quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. Es, definitivamente, como sigue señalando Orwell, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias, y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Una batalla ideológica largamente larvada, sin que nadie haya sido capaz de hacerle frente. Pero Platero, en su libro de denuncia y exposición de unos hechos innegablemente ciertos y que vivió en primera persona, no solo arremete contra esta manipulación, contra esta falsificación deliberada de los acontecimientos, sino contra otros agentes que tienen una buena parte de responsabilidad en los luctuosos episodios que han ocurrido en las Américas desde el triunfo de la Revolución cubana. Entre estos actores que estuvieron en la batalla ideológica y política en favor de la izquierda, hay que señalar a un sector de la Iglesia Católica, que, presa de la doctrina de la teología nacional, profundizando en lucha de clases, fue una parte sustancial de ese proceso de cuestionamiento y demolición de las instituciones legítimas y democráticas. También participó activamente en las labores de desautorización, deslegitimación y calumnia generalizada a las Fuerzas Armadas en casi todas partes del continente. En su lucha por buscar un mundo más justo, basado en el respeto a los derechos humanos, eran capaces de hacer de todo. El fin justificaba los medios. Para llegar al poder, todo valía. La izquierda europea, a través de todo un entramado de organizaciones no gubernamentales, entidades supuestamente neutrales y grupos legales de defensa de las libertades, también participó en ese proceso y amparó, protegió, dio cobertura mediática y fue el principal sustento de estos grupos terroristas. Los veían como un grupo de jóvenes románticos o idealistas, como llamaban a los montoneros, pero no eran más que organizaciones terroristas fanatizadas sin escrúpulos y dispuestas a cometer todo tipo de desmanes y tropelías para llegar al poder. Estos izquierdistas de salón eran los tontos útiles de los que hablaba Lenin antes de llegar al poder, los Kerensky de turno. Creo que los demócratas del continente, tal como se vio en la crisis de Honduras en 2009, cuando Roberto Micheletti, desafiando al totalitarismo marxista de los Castro y los Chávez, supo ganar la batalla en defensa de la legalidad de una forma democrática y ejemplar, no han sabido estar a la altura y defender en estos los frentes sus ideas, principios y valores. Han dejado a la izquierda campo libre para imponer sus ideas sin discusión y para alterar el curso de la historia modificándola a su antojo, a su servidumbre ideológica. No han sabido dar la batalla a favor de sus pueblos y ejércitos. Y así estamos, derrotados en todos los frentes y la democracia acosada en todas las naciones del continente. De todo lo dicho, aunque quedaría más por denunciar y contar, tal como hace Platero en su prolijo y bien documentado libro, se podrían dar más argumentos, más pruebas de que existió un plan orquestado y organizado por las fuerzas de izquierda para dar la batalla cultural en el sentido que la entendía ese teórico italiano todavía tan actual como lo es Antonio Gramsci. Para Gramsci, lo fundamental que debe hacer la izquierda para llegar al poder total es conquistar la sociedad civil para luego ocupar el Estado, controlarlo. Gramsci plantea, para lograr ese objetivo fundamental, lo que él llama la agresión molecular, ya que concibe a la sociedad como un complejo sistema de relaciones culturales. Hay que librar batallas en cada uno de los mecanismos que son capaces de transmitir ideas. Hay que conquistar a las escuelas, a las universidades, a los medios de comunicación y también a la iglesia, para después dar el golpe definitivo hacia el poder absoluto.
hacia la dictadura del proletariado en el sentido cubano. Gramsci señalaba muy acertadamente que un poder político que no tenga una sociedad civil que lo apoye caerá como una fruta madura, y en este sentido se deben suplir los valores en que se asienta la sociedad para avanzar en el camino hacia el triunfo de su revolución. Sin estas ideas fundamentales que ya fueron denunciadas en su momento en otras latitudes, no se pueden entender los procesos actuales de manipulación y tergiversación de la historia que acontecen en América Latina. Mientras la izquierda actúa así en casi todo el continente, los demócratas no han sabido dar la batalla de las ideas y mostrar al mundo la realidad de lo que aconteció en las últimas décadas. Ha faltado la carga ideológica y política para hacer frente a esta ofensiva de la izquierda. Teníamos la razón ética y moral de nuestra parte, pero no supimos pasar a la acción y haber dado la respuesta al discurso oficial. Los peligros que acechan. Termino estas reflexiones en un momento de notable regresión de las ideas democráticas en toda la región y cuando también se perciben en la escena internacional señales de preocupación ante ciertas actitudes que, cuando menos, deberían de llamar a la reflexión e incluso a la condena de las mismas. La brutal represión del movimiento estudiantil en Venezuela, aparte de la deriva totalitaria del régimen de Nicolás Maduro, muestran a las claras que la involución democrática en el campo bolivariano es un hecho, por no hablar de la epidemia reeleccionista que nos invade en todos los países dominados por la extrema izquierda, como son los casos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y el desagüe del Estado de Derecho en toda la zona, que ve cómo se derrumba la institucionalidad, se impide el libre mercado, se difumina la separación de poderes e incluso se restringe la libertad de prensa. Asistimos a una deriva totalitaria sin parangón en toda América Latina, mientras el mundo calla y los Estados Unidos, junto con la Europa de las luces y la razón, asienten. ¿Serán capaces de comprender la batalla que se está dando en esta parte del mundo? ¿Habrá alguien entendiendo los peligros letales que nos acechan? Nos hemos quedado tan solos en esta parte del mundo. Y concluyo con una cita, una vez más, del genial y tan vigente Churchill. ¿Cómo podríamos soportar que nos trataran como escolares cuando somos hombres adultos? Que nos hicieran desfilar por decenas de miles marchando y aclamando este eslogan o aquel. Que filósofos, profesores y escritores fueran intimidados y obligados a trabajar hasta la muerte en campos de concentración. Que nos obligaran en todo momento a ocultar el normal funcionamiento natural del intelecto humano y los latidos del corazón humano. Para no someternos a semejantes opresiones, seremos capaces de hacer cualquier cosa. Oscar Platero, con este impresionante libro en defensa de la verdad y la libertad, ya lo está diciendo, ya lo está haciendo. Leámoslo con detenimiento. Escrito por Ricardo Angoso García, presidente del Foro Ideas para la Democracia, corresponsal de Cambio 16 en Colombia.